Vamos a calcular el movimiento parabólico del lanzamiento de un misil o un proyectil. Dibujamos unos ejes cartesianos y marcamos un punto que va a coincidir aquí con el origen de coordenadas. Ese va a ser el punto de lanzamiento, ¿no? Bueno, esto va a salir con una trayectoria recta y vamos a ponerle un ángulo de 75,96 grados, ¿no? Entonces, el lanzamiento, aunque sale con una trayectoria rectilínea, es el movimiento con el que sale, pero por efecto de la gravedad, pues va a hacer una forma parabólica, ¿no? Bueno, cuando las distancias son muy grandes, en vez de parabólica, pues es una elipse, ¿no? Pero bueno, a distancias cortas se aproxima a la parábola. Entonces vamos a dibujar en una parábola esta parte es simétrica de esta respecto a este eje, ¿no? Entonces, el momento en que disparamos con una velocidad de salida, o sea, velocidad inicial, vamos a poner, por ejemplo, 10 metros segundo, pues vamos a calcular lo primero, pues por ejemplo, el tiempo que tarda en llegar al punto más alto, o sea, este tiempo. El punto más alto estará en el vértice de la parábola, ¿no? Lo siguiente, la altura máxima que va a conseguir, o sea, esta altura. Y luego el tiempo total que ha estado en el aire, el proyectil. Entonces habrá que multiplicar esto por 2, el tiempo total será esto. Y por último, la distancia que recorre, esta distancia de aquí a aquí. Lo podemos llamar, por ejemplo, distancia X, ¿no? Bueno, el dato que se da es que, como decíamos, tiene una velocidad de salida de 10 metros segundo, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que hay que entender, pues es primero que este vector que podemos dibujar con sus componentes tiene un componente horizontal que llamaremos Vx y un componente vertical que llamaremos V sub 0 i. A este le llamamos V sub 0 porque realmente parte de la velocidad inicial iba a ser variable, mientras que esto pues no se va a diferenciar, siempre va a tener la misma velocidad, el movimiento es uniforme, ¿no? Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, cuando se vaya moviendo el objeto por aquí, este componente se va a ir reduciendo hasta, esto siempre será igual, o sea, podemos poner el módulo de este vector siempre igual, estemos donde estemos, y al llegar aquí, el vector componente en y, pues se reduce a 0, ¿no? O sea que ahí es la velocidad vertical correspondiente al vector en y, pues se va a reducir a 0. Podemos poner v sub i igual a 0 aquí, ¿no? Y luego, a partir de aquí, pues si seguimos este sentido positivo respecto a los ejes cartesianos, eso quiere decir que al llegar a este punto va a empezar a bajar, entonces a partir de este punto va a tener velocidad negativa. Y siempre si hacemos líneas horizontales, la velocidad que tiene aquí, pues justo su simétrica va a tener una velocidad igual, pero de sentido contrario. Por eso decimos que la velocidad va a ser negativa, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Y aquí al final pues va a llegar exactamente, aquí el vector X será igual, aquí va a llegar exactamente igual con la misma velocidad que con la de salida, ¿no? O sea que esta va a ser igual que esta, V, I. Bueno, pues vamos entonces a calcular, teniendo en cuenta que sobre esta línea, o sea, lo que es V sub X, por eso dibujé siempre el vector igual, realmente vamos a despreciar el rozamiento, la fricción con el aire, y como no hay fuerzas horizontales sobre la dirección esta del eje X, siempre va a haber un movimiento uniforme, o sea, la velocidad va a ser siempre igual, mientras que aquí pues va a variar, va a salir con más fuerza, va a ir perdiendo fuerza,
y luego vuelve a recuperar su velocidad para tocar en el suelo exactamente con la misma velocidad de salida, ¿no? Bueno, entonces lo primero que vamos a calcular es, como decíamos, el tiempo que tarda en llegar al punto más alto, ¿no? Que será el vértice de la parábola. Después, cuando hagamos esas cuestiones, calcularemos también los puntos de esa parábola de forma gráfica, ¿no? Los podríamos hacer numéricamente, pero va a ser mucho más rápido siempre hacerlos de forma gráfica. En un momento podemos obtener 10 puntos, 15, los que queramos. Bueno, entonces, imaginando que tenga un campo gravitatorio uniforme, o sea, sin resistencia al avance, hay que tener en cuenta que aquí en v sub x pues no hay rozamiento con el aire, vamos, no se tiene en cuenta, entonces siempre aquí la velocidad va a ser constante, ¿vale? Bueno, pues según eso, y luego la aceleración, pues la única que contamos aquí es la de la gravedad, ¿no? Que va a ser negativa, porque va a seguir este sentido, ¿no? O sea que va a ser g negativa, ¿no? Bueno, pues según eso empezamos. Tenemos entonces este triángulo, vamos a dibujarlo aquí. Esto lo llamamos v sub 0i, que es igual que esto, v sub 0i, y esto le llamamos vx. Y esto es v inicial, v0, ¿no? Bueno, este es el ángulo de salida, que era 75,96, y tenemos que, en el caso, el coseno, vamos a llamarle alfa, coseno de alfa, pues será igual a v sub x partido v sub 0, y el seno de alfa será v sub 0 y partido v sub 0. Bueno, siempre tenemos que el coseno de este ángulo, pues es el que está al lado, el adyacente, dividido entre la hipotenusa, ¿no? Y el seno de este ángulo será esto dividido entre esto, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya podemos saber lo que vale v sub x y lo que vale v sub 0i, ¿no? Despejando aquí. Entonces tenemos, para calcular v sub x pasamos esto multiplicando, y para calcular v sub y pasamos esto multiplicando. V sub 0i, velocidad inicial en i, ¿no? O sea, lo que corresponde a este componente, ¿no? Entonces tenemos, vamos a escribir aquí, v sub x será igual a v inicial por coseno de 75,96, y v inicial es 10 metros segundo, la velocidad inicial es 10, y el coseno 75,96 lo tenemos aquí, es 0,24, y esto es 2,4 metros segundo. En cuanto a v sub 0i, pues tenemos que lo tenemos aquí, esto que multiplica esto, v sub 0 por seno de alfa, v sub 0 es 10 metros segundo, y el seno del ángulo 75,96 es 0,97. Con lo cual tenemos que esto da 9,7 metros por segundo. Bueno, ya sabemos entonces la velocidad en el componente vertical y la velocidad en el componente horizontal, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, pues ya podemos calcular el tiempo que tarda en llegar al punto más alto, ¿no? Utilizamos entonces la ecuación correspondiente a la velocidad en i más aceleración por el tiempo. Bueno, esto nos va a dar la velocidad, esto es la velocidad vertical, ¿no? Que queremos calcular el tiempo que tarda en llegar a este punto. Entonces la velocidad esta es 0. Es la velocidad final, el punto final donde realmente vamos a calcular el tiempo. Luego la velocidad inicial, pues la acabamos de calcular. En i, pues tenemos que es 9,7 metros segundo. Luego tenemos la aceleración era negativa, menos 9,8 por el tiempo, ¿no? Esto lo pasamos para aquí, entonces el tiempo será, esto pasa restando, menos 9,7 partido por menos 9,8. Y esto da igual a 0,99. Bueno, pues esto es el tiempo, es el tiempo que tardó en llegar a este punto, el más alto, ¿no?
sea, lo que decíamos aquí, ya lo ponemos aquí, tiempo igual a 0,99. Por tanto, lo que tardó en hacer el tiempo que estuvo en el aire, pues esto multiplicado por 2. O sea que esto más esto será, vamos a llamarle esto tiempo su2, tiempo su1, pues será esto por 2, que es 1,98. O sea, ese es el tiempo total. Bueno, que era todas las cuestiones que pedía, ¿no? Ahora vamos a calcular la altura máxima, o sea, esta medida de aquí a aquí. Bueno, para calcular la altura máxima, pues podemos hacerlo de varias formas. Pues por ejemplo, con la fórmula, la posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Para movimientos que son variados, ¿no? O también podemos coger, pues por ejemplo, para la altura máxima, la fórmula v sub i al cuadrado es igual a v sub 0i al cuadrado más 2gi máxima. Esto es la altura máxima, ¿no? Bueno, si cogemos esto es la velocidad al final. La velocidad al final es 0, que es la altura máxima. 0 al cuadrado, que es 0. Luego tenemos la velocidad inicial, era 9,7. Aquí la tenemos, la velocidad inicial en i, 9,7, que es lo que habíamos calculado aquí, ¿no? Bueno, más 2 veces la aceleración, 2 por 9,8 negativo es menos 19,6 por la altura máxima, que es lo que vamos a calcular. Bueno, y más, aquí le puse altura máxima, ¿vale? Bueno, entonces simplemente pasamos esto para aquí, esto es al cuadrado, 9,7 al cuadrado es menos, pasa como negativo, es menos 94,09, partido entre, esto también pasa dividiendo, menos 19,6, y esto es igual a la altura máxima. Y esto, el valor es 4,880 metros. Bueno, vamos a ponerlo aquí, 4,80 metros. Bueno, ya tenemos entonces la altura máxima. Tenemos también el tiempo parcial hasta el punto más alto, el tiempo total. Y vamos a calcular por último la distancia total que recorre. Bueno, como la distancia es respecto a esta velocidad uniforme, pues podemos utilizar la fórmula de velocidad es igual a espacio partido por el tiempo. Como queremos calcular el espacio, pues pasamos esto multiplicando espacio igual a velocidad por tiempo. Entonces tenemos la velocidad en x, teníamos que era velocidad en x, ¿dónde lo teníamos? Lo teníamos aquí, 2,4 metros segundo. 2,4 por el tiempo que ha tardado, ese tendría que ser el que acabamos de calcular por aquí, es el tiempo total, 1,98. Y esto da 4,75. Bueno, pues este es realmente el espacio que recorre la distancia total, ¿no? O sea que esto realmente sería 4,75 metros. Bueno, pues una vez ya que tenemos esto, ya para concluir, pues nos pedían una resolución gráfica del ejercicio. Entonces tenemos que tenemos 4,75 espacio total, o sea, es todo esto, o sea que será aquí 4,75, mientras que la altura teníamos a ver dónde teníamos la altura máxima era 4,8, aquí está, 4,8. Bueno, no sé si por decimales esto saldría un cuadrado, ¿no? Pero hay varias formas de calcular la parábola, vamos a hacerlo. Entonces tenemos una altura de 4,8, que es lo que calculamos aquí, la altura máxima a la que llegaba, lo vamos a poner aquí, ¿no?
Este es el tiempo que tardaba en llegar al punto más alto, y esto era la distancia total que recorría. Digo, a veces es fácil equivocarse con tantos números. Entonces, bueno, decíamos que teníamos por un lado la distancia total era 4,7, mientras que teníamos que la altura máxima era 4,8. Entonces estamos hablando de un cuadrado, ¿no? Más o menos, ¿no? Si utilizamos más decimales, a lo mejor sale un cuadrado exacto. No sé si es un cuadrado exacto o no. Entonces, podemos hacer de varias formas la parábola, ¿no? Hacemos aquí el eje vertical, vamos a hacerlo de dos formas, por ejemplo, otro cuadrado y la dibujamos también aquí por otro método para obtener puntos de la parábola. Si esto lo hacemos sobre un papel cuadriculado y el papel cuadriculado marcamos las coordenadas, cada cuadrado es 1, 2, 3, etcétera, pues podremos obtener los puntos con bastante precisión. Si el papel está milimetrado y todavía tiene una graduación más exacta, podemos hacerlo con muchísima precisión, ¿no? Y de esta manera obtenemos rápidamente todos los puntos. Bueno, vamos a calcular, por ejemplo, 3 puntos de cada lado por dos métodos distintos. Vamos a coger, por ejemplo, aquí, dividir esto entre 3, 1, 2 y 3. Vamos a dividirlo mejor entre 4. Entonces vamos a marcar aquí punto 0, punto 1, punto 2 y punto 3 y punto 4, ¿no? O sea que hacemos estas 4 divisiones, ¿no? Y aquí volvemos a dividir también en 4 partes. 0, 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues siempre por aquí haremos líneas verticales. Y ahora este vértice lo unimos con el punto 1, con el punto 2 y con el punto 3. Entonces la intersección del 1 con el 1 me da un punto, la intersección del 2 con 2 otro punto, de 3 con 3 otro punto, y el 4 es un punto ya del vértice de la parábola. Bueno, pues ahí tenemos ya la parábola. Y luego este lado es simétrico, ya no hay que hacerlo de este lado, basta con coger aquí distancias iguales, ¿no? Bueno, pues esa sería una forma de calcular el movimiento parabólico. Y si hacemos más divisiones, por ejemplo, aquí una división por el medio, aquí otra por el medio, aquí otra por el medio, etcétera, pues lo mismo. Hacemos aquí también la división por el medio y vamos obteniendo puntos. La división por el medio, otro punto. Y así con todos los que queramos, ¿no? Bueno, eso sería un método para hacerlo. Vamos a hacer otro, pues por ejemplo, también haciendo franjas verticales. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí 4 divisiones también, dividir esto en partes iguales, ¿no? Y ahora vamos a darle aquí, por ejemplo, valor 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y vamos a poner aquí también las divisiones, ¿no? Valor 0, 1, 2, 3 y 4. Aquí el punto 3, 2, 1 y 4. Bueno, pues ahora lo único que queremos era unir el punto el vértice, ¿no? Con todos los puntos, con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, ¿no? Entonces la intersección de 1 con 1 me da ahí un punto, intersección de 2 con 2 otro punto, de 3 con 3 otro punto. Y ese es el punto de la parábola donde llega, pues como decíamos, con igual velocidad que la velocidad de salida del proyectil. Bueno, tenemos ahí ya la curva parabólica. Bueno, pues serían dos formas posibles de hacer este ejercicio, ¿no? De forma gráfica. Y bueno, hemos calculado entonces el tiempo que tardaba en llegar al punto más alto, la altura máxima que conseguía y luego la distancia total que recorría, ¿no? Y el tiempo total y el tiempo parcial hasta la mitad del viaje, ¿no?